serio quieres que busque otra mujer? Sí. Esta noche vamos a tener una gran aventura. Nos vamos a escapar de aquí. ¿Por qué después de que te desprecio, sigues queriendo estar cerca de mí? Es súper simple, Daniel. Estoy enamorada de ti. ¡Hágase para allá, señora! ¡Hágase para allá, me lo quiero! Vamos a ver, Faraón. A ver si ahora sí te acuerdas de tus deudas con el diablo. ¿Quién hablas? Ah, igual, ya me imagino con quién. Dámelo. ¡Tú, Ponce! Te habla tu mejor amigo, el Diablo Marrero. No te vas a salir con la tuya, desgraciado. Te voy a agarrar. Eso ya lo vamos a ver. ¿Pero qué te dije? ¿Que me quedaba o no me quedaba con la santa? ¿Cómo te quedó el ojo, desgraciado? Escúchame muy bien, no me van a ver la cara de imbécil. Te voy a atrapar. Y esta vez me voy a asegurar de que no salgas de la cárcel. En tus sueños, Ponce, en tus sueños. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a tener que dejar. Porque se me está antojando darme un revolcón con mi santa que vas a ver. Van a salir chispas, desgraciado. Eso sí, si va a ser por las buenas o por las malas, te lo platico en el próximo episodio. ¿Qué pretendías, mi santa? ¿Delatarme con este desgraciado? Sabe que no le tengo miedo. Y si me quiere matar, adelante. Ah, hombre, yo ya sé que tú no me tienes miedo. Y también sé que no te importa morirte. No le aunque, porque yo te amo. Eso sí, ¿quién sabe cómo te sentirías si algo le pasa a estos No chamaquitos? los toque. No se atrevería. Ponme a prueba. Ya sabes que por las buenas soy muy bueno. Pero por las malas, por alguna razón me dice el diablo marrero, ¿no? Te lo dejo de tarea, mija. Pasa. Hermano, ¿tienes un minuto? Tengo que contarte lo que me pasó hoy en casa de Radamés. Acaba de llamar Lucía Durán. ¿Y qué te dijo? Me dijo que aparentemente el diablo la tiene secuestrada en Nuevo León. ¿Seguro? Sí, el diablo tomó el teléfono y... No sé qué pensar. Siento que a lo mejor es una trampa, que a lo mejor me quieren matar como lo hicieron con mi hermano. O a lo mejor Lucía está diciendo la verdad y el diablo sí la tiene secuestrada. No soporto la idea de que estén juntos. Sí, lo sé. Sé cuánto te afecta, lo veo. Entonces entiendes que tengo que ir a Nuevo León. No, a ver, espérame, Daniel. Tú estás fuera de la policía por seguir tus impulsos y actuar sin pensar en lo que haces. Este no es tu caso. Tienes que llamar a homicidios y contarles todo. Discúlpame, pero tengo muchas cosas que hacer. Sí, te dejo que descanses. Pero ni se te ocurra ir a Nuevo León. Elena, ¿te puedo preguntar algo? Sí, dime. Es acerca de tu amigo, ese papacito Pablo Rebueno. Me interesa y mucho, ¿eh? ¿Qué me puedes contar de él? Pues no mucho. ¿Por qué no vas y se lo preguntas a él directamente? Ahora, ¿es mi idea o estás celosa? ¿Y por qué habría de estar celosa? Claro que no. Lo único es que creo que Pablo no es tu tipo de hombre. A ti te gustan los hombres del mundo y Pablo pues, es una persona muy sencilla. Es un policía. Si es sencillo, pues yo puedo ser una mujer más sencilla. ¿Sabes? Tengo un gran poder de adaptación. Gracias. Es que por poco nos agarra la policía. Y dijimos, pies para qué los quiero si tengo alas para volar y a correr. Cualquier riesgo vale la pena cuando se defiende un punto justo. Pues sí, ustedes podrán ser muy justos, pero a mí no me gusta que se estén arriesgando tanto. Tendrá que disculparme, señora, pero yo por Vicky, por ella y por el hijo del cual estoy muy orgulloso, arriesgaría cualquier cosa. Y ahora resulta que tener un hijo fuera de matrimonio es un gran orgullo, ¿no? No lo es. Te recuerdo que nuestra primera hija fue sin comecina. Así, muchachos, si ustedes necesitan mi apoyo, lo tienen. Gracias, abuelita. Cuenten con todo. Chiquititas. Ay, no, espérese. ¿Qué? Pues que no soy feliz. Y cuando no soy feliz no funciona, fíjese. ¿Y por qué no eres feliz, Deyanira? Pues porque me tratas como un trapo sucio. Hoy con la lagartona esa de tu colega, me hiciste quedar como... A ver, es que, ¿cómo me llamó? ¿Afer? Pues yo ni siquiera sé lo que es una Afer.
La Fer es una aventura. Y perdóname, pero lo que tú y yo tenemos es una aventura, ¿que no? Pues no. Yo ya no quiero una aventura con usted. Yo quiero una relación con todas sus letras. Y sin jugar a las escondidas. ¿Qué necesita que investiguemos, jefe? Necesito que entren al registro catastral de Nuevo León y revisen cuidadosamente todos los ranchos, sus dueños y su posible relación con los capos del Cártel del Norte. Pues eso nos puede llevar toda la noche, pero si hay que hacerlo, pues lo hacemos. Jefe, perdón, no me quiero meter, pero ¿Pablo sabe de todo esto? No, no sabe nada. Es un favor personal que les estoy pidiendo. Ok, entonces cuente con nuestro silencio. ¿Quieren algo de tomar? ¿Café? Sin azúcar. Por favor. Yo ya no te entiendo nada. Tienes unos cambios tan drásticos. Si estábamos muy bien, Deyanira. Pues yo creo que a lo mejor usted no se ha dado cuenta. Pero yo ya no soy la misma. Entre Lucía, Sor Amparo, Sor Milagros y usted, con el cuento de la autoestima y todo lo que le he escuchado decir a sus pacientes, me han enseñado que yo soy algo más, mucho mejor que mi pasado. Pues es que eso está increíble. No, a ver, déjeme terminar. Siéntese. Siéntese. Adelante. Mire, sé que puedo y debo ser una mujer digna de la felicidad. Y resulta que no me hace feliz saber que usted se avergüenza de mí. Porque yo, Deyanira Paredes, ex prostituta, quiere vivir bonito. Quiero y merezco un amor bonito. Y usted me sigue tratando como todos los hombres que conocí antes. ¿Es en serio que vas a compararme con esos patanes? Lo que usted tiene es una soberbia enorme, ¿eh? Pero arden deseos de tenerme. Pero en el fondo me desprecia como todos esos patanes, como usted les dice. ¿Así sabe qué? Búsquese otro afer y otro asistente porque conmigo no va a contar más. Si me corres de tu vida, Deyanira, te la voy a hacer efectiva. Ya no voy a volver a buscarte. Ah, muy bien. Pero si regresa, regresa con un anillo de compromiso, más respeto, consideración para mí y con deseos de convertirme en su esposa. A ver, ¿qué parte no has entendido de no voy a casarme contigo? ¡Punto! Entonces, ya lo dijimos todo. Buenas noches, doctor. Deyanira. Buenas noches, doctor. Rodríguez, ¿cómo vas con la lista de los ranchos? La lista es muy larga. Mire, aquí están los del municipio de Santiago, Allende, Montemorelos y Linares. Estos últimos están a unas 2 horas de Nuevo León. ¿Tú, León? ¿Ya tienes los nombres de los dueños? Sí, algunos, pero, jefe, ¿se ha puesto a pensar qué podría pasar si de verdad Lucha está secuestrada, como dice? Y a lo mejor no es cómplice del Diablo Marrero. Si eso sucede, ya veré qué hago, León. Por ahora necesito esta información. De verdad, muchas gracias. Les recuerdo que no tienen que decirle nada a Pablo. De nada, jefe. ¿Pero qué te pasa, mija? Vengo a pedirle ayuda, madre. Claro que sí, dime. Ya no puedo trabajar más con el doctor Gallardo. ¿Por qué? Estoy muy enamorada de él. Y me hace sufrir mucho, madre. Hola. Hola. Muchísimas gracias. Sabes, me salvaste la vida. Me siento mucho mejor y la verdad es que me moría de hambre. Me imagino, pero esa es una muy buena señal. Sí, ¿Cómo me dijiste que te llamas? Rafael Montes. ¿Y tú? Lucía. Me llamo Lucía Durán. Qué bonito nombre, de verdad. Gracias. Me gustaría que me contaras tu historia, Rafael. ¿Cómo está eso que... Bueno, que ustedes son hermanos? Pues, mira, no sé. Es evidente que somos idénticos, pero yo nunca sospeché que fuera adoptado. Yo siempre pensé que mis papás eran mis papás, los señores Montes, una familia acomodada de Monterrey. En fin, hice 2 carreras, leyes primero, luego una maestría en literatura. He escrito algunos libros, me fue muy bien con ellos. Me casé y parecía que mi vida era perfecta. ¿Y qué pasó con tu mujer? Mi mujer y yo tuvimos un accidente automovilístico. Ella estaba embarazada y
obviamente, tanto la criatura como ella murieron. Buenos días. Vengo a hablar con la hermana Milagros. Enseguida lo anuncio, doctor. Deyanira, ¿qué haces aquí? Yo a partir de ese momento no he podido volver a caminar, a escribir. Y simplemente no tengo ganas de vivir. Ay, qué pena, Rafael. Créame que lo siento mucho, de verdad. Gracias. Mira, si me puedes pasar un folder que está en uno de esos cajones. Claro. ¿Será este? Sí, exactamente. Ahí está todo mi historial clínico. Te puedes dar cuenta de lo que me pasó. Bueno, pues, al parecer no tiene nada. Sí, eso es lo que dicen los psiquiatras. Que simplemente es un estrés postraumático, le llaman ellos. Dicen que no puedo caminar porque me estoy castigando, me estoy culpando por la muerte de mi mujer y de mi hijo. Pero yo sinceramente no les creo. Yo creo que tengo algo roto. El alma. Eso es lo que has de tener rota, Rafael. El alma. Sí, dígame, ¿qué es lo urgente que tenía que hablar conmigo? ¿Sabe qué? En realidad creo que no era tan urgente. Si quiere, puedo regresar más tarde. Claro, como guste, pero le va a tener que avisar a Deyanira. Porque yo decidí organizar mejor mi tiempo. Me busqué un asistente, una mano derecha, que me ayude con esta cabeza olvidadiza que tengo. Así que, ¿qué opina de mi nueva asistente? Pero bueno, ya basta de hablar de mí. Quisiera saber un poco de ti. Cuéntame, ¿cómo llegaste? ¿Qué pasó? Mi historia es larga y muy complicada. Te puedo decir que me llamo Lucía Durán y que necesito escaparme de aquí con mis hijos. Porque el psicópata de tu hermano me trajo aquí utilizando a los niños. Piensa que voy a ser su mujer. Su cabeza loca está la idea de que bajo este encierro me voy a enamorar de él. Por ahora al menos es respetuoso conmigo, pero tengo mucho miedo. Claro. ¿Cuánto le irá a durar? No sé, pero tengo que irme de aquí. Necesito que me ayudes, por favor, ayuda. Lelo. Te escuché, Lucía Durán, te escuché. Así que piensas que estoy loco. Este desgraciado ya te metió ideas en la cabeza. Ya te puso en mi contra. Que usted se dedique a escuchar detrás de las puertas. Solo a un loco se le ocurre pensar que a las personas se les puede obligar a sentir cosas que no quieren. Y que forzando a una mujer a permanecer en un sitio en contra de su voluntad, el amor va a florecer como en una maceta, ¿no? ¿Me acuso? ¡Me acuso! ¡Estoy loco! ¡Loco de amor! Loco de amor por ti, Lucía Durán. Y por ti. Es que soy capaz de tirar a la basura todo lo que he hecho en mi vida. ¡Todo! Para que me quieras. Para que me respetes. Para que me adores. Pero tú no. Tú me traicionas con Daniel Ponce. Y hasta con este desgraciado. Todas las ganas que tengo de quererte, de adorarte, de hacerte mi reina, se convierten en unas ganas de... ¡Suéltame! ¡Suéltala, infeliz! Rafael, estás de pie. No me importan nada tus derechos, imbécil. Tú vas a decir todo lo que yo quiera saber. ¿Qué buscabas en la casa de Echeverría? ¿Qué tiene él que tanto le interesa al diablo?